Para sacar la ECU vamos a tener que desenchufar el conector principal. Hacemos palanca con un destornillador plano y esto va a liberar el conector. Ahora con la mano tiramos un poco más y ahí se desconecta por completo. Ahora levantamos y sale. Sacar el conector nos va a dar acceso para desenroscar estos dos tornillos Phillips. Yo saqué el anclaje de metal con la tuerca que tenía atrás y las dos que tiene arriba, pero esto no es necesario para sacar la ECU. Yo la saqué para que lo vean mejor, así lo podemos ver afuera del auto. Ahora con un destornillador Phillips sacamos el tornillo de la derecha y el de la izquierda. Ahora deslizamos la ECU para abajo y sale del anclaje. Acá tenemos la ECU, a la derecha tiene una etiqueta, eso es porque fue chipeada, por eso sale un cable de arriba. Ustedes no deberían tener esto. Si quieren sacar el anclaje de arriba, necesitan un tubo de 10 milímetros. Es muy fácil, sacan la tuerca de abajo y las dos tuercas de arriba. Y ahí sale el anclaje entero. Le saco la tuerca que me faltaba y tiramos y sale el anclaje entero. Si les pierde agua y no saben por dónde, es muy común que se pudra esta zona del auto y pierda agua. Así que pueden sacar esto y repararlo. Para desarmar la ECU necesitamos un Torx 10. Sacamos el tornillo número 1, 2, 3 y 4. Ahora tiramos de la parte de aluminio y sale la plaqueta de la ECU. Acá vemos más de cerca el chip que le instalaron. Esto se hace para modificar los parámetros que tiene la ECU. Por ejemplo, el límite de RPM cuando uno aprieta el acelerador del auto, o la cantidad de nafta que tiran los inyectores. En este caso parece que lo hizo una empresa que se llama Argent Chip. Ahora vamos a proceder al armado. Es muy sencillo, simplemente apretamos los tornillos, pero con cuidado porque la carcasa es de plástico, así que le pueden barrer una rosca. Bueno, listo, ahora vamos al auto. Primero colocamos el anclaje de metal. Hay que embocar los tornillos que tiene, que son 3. Ahora colocamos las tuercas, número 1, 2 y la número 3. Primero arrancamos con la mano y terminamos de apretarlas con una llave crique o de fuerza. Acá pueden apretar tranquilos porque es metal con metal, así que no corre ningún riesgo de pasarse apretando. Ahora colocamos la ECU. Arriba hay un ojal de plástico. Eso tiene que ingresar en el soporte de metal. Y abajo también lo tenemos que alinear. Abajo tenemos que ver los orificios de los tornillos. Así queda bien alineado. Ahora apretamos el tornillo de la izquierda y el de la derecha. Tienen que quedar bien apretados así la ECU no se mueve. Ahora ponemos el conector en la ECU. Tenemos que empujar hasta que ingresen todos los pines. Cuando vemos que entró bien, apretamos a la derecha con el pulgar ingresando la traba. Esa que habíamos sacado con el destornillador. Y listo, ECU colocada. En mi caso tuve que volver a conectar el cable que venía del chip. Y también saqué el portarrelay que está abajo de la guantera porque tengo una pérdida de agua y no sé de dónde viene. Ahí vemos que traté de sellarlo, pero bueno, queda para un próximo video.